¿Qué tal, amigos? Qué grato estar en las bellas playas de Santa Elena a través de la señal de Brisa TV. Hoy estará con nosotros el asambleísta Carlos Viteri Hualinga, presidente de la Comisión de Biodiversidad, con quien analizaremos temas legislativos que son de su interés. Bienvenidos. Asambleísta, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Sí, hemos escuchado mucho del Código Laboral, del Civil y Penal, del Código Tributario, Ley de Comunicación, pero poco oímos sobre biodiversidad, ambiente. ¿Qué hace la Comisión? Muchas gracias. Hola, Juan. Un gran saludo a los hermanos y hermanas de mi país. La Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales toca una temática fundamental para la vida presente y futuro del país. Es un tema transversal. La biodiversidad en nuestro país está considerado como un recurso estratégico. Abarca temas como el ecosistema, las especies y los genes. En ese sentido, pues nosotros estamos enfocando nuestro trabajo bajo principios constitucionales, por ejemplo, aquella que establece el artículo 14, que habla del derecho ciudadano a vivir en un medio ambiente ecológicamente equilibrado, que asegure el buen vivir. De tal manera, también tenemos aquello que establece el artículo 395 sobre la transversalidad de la biodiversidad. Pues desde esa perspectiva nosotros hemos organizado nuestra planificación en alrededor de tres etapas. En una primera etapa, que es la etapa de la preparación, que incluye pues la revisión de los temas, los proyectos de ley que hemos heredado de la anterior comisión. Y al mismo tiempo lo que hemos hecho es también invitar a especialistas tanto del sector público cuanto del sector privado sobre diversas temáticas que involucra la temática ambiental, ¿no? Y pues una segunda etapa también tiene que ver con los temas de coordinación. Estamos coordinando con otras comisiones, como por ejemplo la Comisión de Seguridad Alimentaria, que está trabajando la ley de agua, la ley de tierras, porque allí hay elementos fundamentales relativos a la biodiversidad. Se está analizando, se está considerando ya los derechos de la naturaleza que están previstos en la Constitución. ¿Ustedes hacen aportes desde la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales para quien atente contra la naturaleza reciba la sanción que merece? Efectivamente, justamente ese trabajo entra en la coordinación con las otras comisiones, que lo denominamos las intermesas, y en el caso concreto del Código Penal Integral se está incluyendo un capítulo sobre delitos ambientales y que tiene una innovación sumamente importante, en donde ahora son perseguibles, digamos, las personas jurídicas, es decir, las empresas que incurran en el delito ambiental. Y pues de eso el Ecuador conoce muchísimo todos los desastres y las irresponsabilidades que empresas, por ejemplo, en el ámbito petrolero, en el pasado, pues efectuaron en nuestro país y que ha implicado enormes daños a la vida, al medio ambiente, particularmente en nuestra Amazonía. Desde la óptica de las naciones originarias, de los grupos indígenas, toda esta concepción de la biodiversidad a través de la legislación ya es una materia que ustedes la tienen como asumida, como proyecto y motivo de vida. ¿Están convencidos, creen que lo que se hace a través de la legislación es lo suficiente como para mantener los ecosistemas en su estado natural? Las leyes son sumamente importantes. Tenemos la Constitución del Estado, que es la mejor Constitución del mundo. Es la primera Constitución que reconoce los derechos de la naturaleza. En ese sentido, pues, esta Constitución está inspirada en las cosmovisiones de las nacionalidades y pueblos ancestrales. De hecho, hoy por hoy, en estos últimos 6 años y en este gobierno, las nacionalidades han venido en un proceso de ejercicio de sus derechos colectivos, entre ellos el derecho a mantener sus territorios y el derecho a promover sus conocimientos ancestrales. Y en ese sentido, pues, el trabajo de la Comisión de la Biodiversidad y Recursos Naturales, que va a tener como un eje central el Código Ambiental, ¿no? Para ello ya estamos en coordinación con la entidad rectora del ambiente, que es el Ministerio del Ambiente, pues va a incorporar elementos absolutamente innovadores que aseguren
esa protección y esa promoción del conocimiento ancestral en la utilización sostenible de los recursos genéticos. Ahora, ¿cómo entender todo lo que usted plantea, todo lo que se revisará en la Comisión de Biodiversidad con la política extractivista, la política de utilización de los recursos naturales, particularmente desde su visión como un dirigente indígena? Bueno, yo creo que el país ha cambiado muchísimo en ese aspecto, ¿no? Ha cambiado muchísimo. Quiero decir, en el pasado, las prácticas extractivas eran prácticas que no tenían ninguna consideración respecto al impacto que éstas generaban, ¿no? En el ambiente, en la salud humana, en los suelos, ¿no? En ese sentido, hoy tenemos una constitución con las características que ya lo sabemos, que es absolutamente garantista y al mismo tiempo protectora de derechos ancestrales. De esta perspectiva, la política extractiva jamás volverá a ser lo que fue antes de esta época de revolución ciudadana, y de eso estamos absolutamente seguros. Pero al mismo tiempo, tenemos una situación que tenemos que mejorar. Las nacionalidades y pueblos ancestrales han estado en una situación de absoluta exclusión en el pasado. Todavía tenemos rezagos de ese nefasto pasado que hace que entre los sectores más vulnerables, extremadamente pobres, siguen las nacionalidades pese a los esfuerzos que el gobierno nacional ha hecho. En ese sentido, no somos incoherentes con esa realidad. En ese sentido, creemos que es necesario cambiar esa realidad. Es decir, todo lo que está previsto ahora, ¿no? Es decir, la inmensa mayoría de lo que se produce tiene que quedarse en el lugar de origen. Absolutamente. Esa es una de las características fundamentales de la nueva política del gobierno nacional, que los recursos de las políticas, de los proyectos extractivos, se queden para el buen vivir de las comunidades, y eso se está cumpliendo. Las nacionalidades y pueblos tienen sus planes de vida, que significa mejor educación, que significa mejor salud, servicios básicos de calidad, significa economía, ingresos económicos, de tal manera que están llevando adelante con el apoyo del gobierno nacional, pero eso supone recursos. En ese sentido, creemos de que es necesario, que es posible, sobre todo, armonizar la economía con la necesidad de proteger los territorios e inclusive las áreas consideradas sagradas. Nos queda un minuto, si nos permite, asambleísta, de manera corta. ¿Qué pasa con Yasuní y Teté? Tenía que revisarse en junio, se lo hizo en julio. ¿Cómo avanza esto? Naturalmente, el Ecuador asumió una posición absolutamente consecuente e innovadora con el modelo que está planteando, ese modelo de armonía entre economía, sociedad y naturaleza. En ese sentido, yo creo que los ecuatorianos debemos estar absolutamente claros de que la iniciativa Yasuní y Teté ha sido un éxito a nivel internacional. ¿Por qué? Porque posicionó un modelo que promueve el gobierno nacional, porque es una invitación y un adelanto, una decisión que se adelanta a los tiempos actuales de parte del Ecuador, de la necesidad de cambiar los hábitos de consumo, de la necesidad de depender menos de la energía proveniente de los combustibles fósiles, de tal manera que vamos a esperar las decisiones que tome el Ejecutivo, pero más allá de la decisión, yo considero que la decisión y la voluntad de proteger nuestra diversidad biológica, sobre todo en esta área biodiversa, es una decisión inclaudicable que se mantendrá a futuro pese a cualquiera que fuere la decisión que adopte el gobierno nacional. Muchísimas gracias, asambleísta. Nos quedamos con ese último mensaje suyo. El manejo ambiental, el manejo de todo el entorno en el que vivimos, también es responsabilidad nuestra. Tenemos que cambiar nuestros hábitos. Muchísimas gracias.